Somos socios, en las buenas y en las difíciles más aún. Y en esta estamos más juntos que nunca, porque somos socios y somos un equipo. Hoy hay que salir a ponerse la camiseta, la titular. Hoy, vos sos parte del equipo más grande de la historia, un equipo de casi 8.000 socios. Tenemos un partido que lo vamos a ganar. Nos quedamos en casa y desde cada casa ya lo dimos vuelta. Y no vamos a parar hasta ganarlo por goleada. Porque somos socios y porque en cada casa nos encontramos todos los días. Seguimos jugando. Seguimos entrenando. Seguimos bailando. Sacudiendo y cantando fuerte. Seguimos más juntos que nunca. En cada casa estamos todos. En cada casa está todo ACOAG. No aflojes que lo ganamos. Y muy pronto vamos a celebrar en el Sport Club ACOAG y con un fest en el Tigre que nos va a quedar en la piel. Cada día que pasa es un día menos para volver a vernos, encontrarnos y abrazarnos fuerte. En ACOAG. Falta poco. No aflojes. Bueno, muy buen día. Buenas a todos, a todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, estamos muy contentos, muy felices de encontrarnos nuevamente en este espacio, de seguir compartiendo propuestas desde nuestra sede de ACOAG Virtual, desde ACOAG en Casa. Así que muchísimas gracias por seguir acompañándonos, por seguir estando acá presentes en cada una de las propuestas de Cultura ACOAG. Les contamos, como siempre, que tienen abierto el canal del chat del Zoom para poder escribirnos cualquier pregunta que tengan. Entendemos que este tema probablemente traiga muchas preguntas, más allá de aquellas preguntas que estuvieron haciendo al momento de inscribirse. A medida que vayan escuchando la charla, si les surgen preguntas, si les surgen dudas, vayan mandándonosla y nosotros vamos a estar compartiéndolas junto con Rita, junto con Claudia, así que vayan escribiéndonos. Y entonces, sin más, le voy a pasar micrófono y decir buen día a Rita, prosecretaria de Cultura. Rita, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a todos, buen día a todos los que estamos presentes haciendo de ACOAG en Casa cada día un momento más grande y de más encuentro y de más de sentirnos acompañados. Gracias, Clau, gracias por sumarte a la propuesta. Antes que nada, vamos a aclarar algunas dudas de las respuestas que estuvimos recibiendo, de las preguntas, mejor dicho, y las respuestas que no vamos a hacer hincapié en ningún protocolo de reapertura de ninguna actividad del club. Eso están trabajando, cada deporte va a ser muy específico y van a salir comunicaciones oficiales. Sí podemos adelantar algunas cosas a través del app de ACOAG, donde todos se han recibido, y si no, se tienen que bajar la app para estar comunicados, y del teléfono 0800-345 ACOAG, donde podemos tener todas las dudas de todas las preguntas que estamos recibiendo respecto a las actividades que se van a abrir, cuándo se van a abrir, cómo van a ser los protocolos. El club está trabajando fuertemente en ello, conjunto con el municipio y la provincia de Buenos Aires, y se va a comunicar oportunamente todos los detalles. Hoy en esta charla nos vamos a centrar y concentrar en todas las preguntas del COVID-19, que hemos recibido muchas, realmente creo que fue una explosión de preguntas, así que hay muchas dudas respecto a esto. La nueva normalidad, los momentos de la vida cotidiana, y para eso la tenemos a Claudia Seiman, que es parte de nuestra familia de ACOAG, de hace más de 50 años es socia del club, o sea que nos conocemos todos, y gracias a este momento también podemos tener un poquitito más de diálogo, que si bien antes, porque cada uno nos centramos en las actividades personales, ella hace remo y es una fuerte remera. Yo la verdad que no te había visto en el club personalmente, pero bueno, fue un placer entablar con vos. Voy a contar un poquitito quién es Claudia. Claudia es médica especialista en clínica médica, farmacología y medicina legal. Es médica de planta del Hospital de Clínicas, docente de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina UBA y jefa del Servicio de Dirección, Evaluación y Registro de Medicamentos del ANMAT. Lo más importante es esto, que sos parte nuestra, que seguís remando y nos vas a ayudar a seguir remando para volver a esta nueva normalidad. Así que bienvenida, bienvenido a todos, y Clau, estamos en tus manos.
Bueno, ante todo les quiero agradecer a todos los participantes y a toda la organización de Cultura. Yo también me sentí muy cómoda mientras que íbamos preparando esto y leyendo un poco de qué se iba a tratar. Así que bueno, les agradezco a todos por estar presentes y espero que les sirva la charla y que se sienten cómodos preguntando. Seguramente algunas de las preguntas van a estar incluidas en la presentación, pero siéntanse libres de hacerlo. Y bueno, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algo que yo lo conozco y lo hago desde mi vida habitual trabajando en los lugares donde trabajo. Es la experiencia que tengo de mi propio trabajo. Así que, bueno, quiero que se sientan todos cómodos y relajados porque la charla yo la organicé de esa misma manera, para que todos estemos cómodos y relajados. Bien. Esperen un minuto que voy al principio. No sé por qué quedó al final. Perdón, porque quedó. Ahí está. Bueno, como verán, el tema es COVID-19, todo lo que ustedes querrían saber y no se animó a preguntar. Y por ahí es un poco presuntuoso y podría ser lo que usted querría saber y no se animó a preguntar porque hay muchas cosas que ninguno de nosotros sabemos. Pero bueno, es una manera de que todos podamos hablar. En esta charla me voy a dirigir fundamentalmente a lo que es la etiología, o sea, la causa de la enfermedad, a cómo se contraen, cuáles son los síntomas, a la pregunta de todos los días si es útil el distanciamiento social, si sirve la protección facial, cómo se sale de la cuarentena, cómo se trata el COVID-19 al día de hoy. Voy a hablar algo de plasmas y vacunas y voy a sacar pequeñas conclusiones. Entonces, antes de todo me pareció correcto, porque no todos tenemos que conocer qué es un virus y cuál es la diferencia de un virus y una bacteria, que nosotros lo podemos hablar todos los días, pero no sabemos muy bien qué provoca cada cosa. Entonces, un virus es un agente infeccioso que es microscópico, intracelular y que solo puede reproducirse dentro de células de otros organismos, o sea, se reproduce dentro nuestro. Los virus están constituidos por pequeños trozos de ácidos nucleicos, es decir, moléculas de ADN y ARN, y están rodeados por una pequeña cápside. Necesitan de huéspedes vivos, seres humanos, animales o plantas, en este caso el que nos va a tocar lo tenemos dentro nuestro, o esperemos que no lo tengamos, para poder multiplicarse y sobrevivir. Son capaces de hacer copias de sí mismos, o sea, de replicarse en células vivas del huésped y de este modo provocan la enfermedad. Tengan en cuenta que una de las características del virus que vamos a hablar no se caracteriza tanto por la patogenicidad del mismo, sino por que tiene una replicación viral muy rápida y es por eso que rápidamente nos encontramos ante lo que fue la pandemia, o sea, algo global y de replicación y contagios muy rápidos. Los virus son como piratas, tienen la capacidad de penetrar a la célula, depositan el material genético en las células y logran desviar la maquinaria celular en beneficio propio de ellos. Entonces, ¿en qué se diferencia un virus de una bacteria? El tamaño de la bacteria tiene el diámetro entre 0,6 y 1 micrón y pueden verse con microscopio óptico, mientras que los virus pueden detectarse solo por microscopía electrónica. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el virus que vamos a ver, se pudo ver el genoma del virus, o sea, cuáles eran los genes que los componían, gracias a que se utilizó la microscopía electrónica y que tenemos microscopio electrónico. Las bacterias no tienen núcleo verdadero, y las bacterias tienen la propiedad de crecer y reproducirse por sí mismas, a diferencia de lo que vimos con el virus, que necesitan estar adentro de una célula, y no necesitan infectar a las células, simplemente entran al organismo, se dividen y producen toxinas, como muchas veces son las productoras de intoxicaciones, o colonizan un tejido y traen determinada patología. Entonces, ¿cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa del virus? ¿O cuál es
el coronavirus, el que nos reina, con corona y todo. Entonces, los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades respiratorias. Hoy estamos todos bajo su reinado. No puedo pasar la próxima. Bueno, ¿cuál es la etiología? Se sabe que hay varios coronavirus que causan infecciones en los humanos que pueden irse desde el resfrío común a enfermedades más graves. Y entre los coronavirus encontramos, se me perdió la presentación. Perdón, que se perdió la red, la vuelvo a agarrar desde acá. Nosotros seguimos viendo, nosotros vemos todavía cuál es la etiología. Ah, bueno, yo no. Pero bueno, no me acuerdo especialmente dónde había dejado, pero lo que sí les digo es que, a ver si lo pongo de vuelta y sale. Ahí está. Se sabe que varios coronavirus causan infecciones, no, yo no veía. Respiratorias en los humanos y que pueden irse desde el resfrío común hasta las enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo, que es lo que va a ser en el virus el SARS. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que se descubrió recientemente. COVID, por sus siglas en inglés, es... tiene la CO de coronavirus y es COV de coronavirus, infection disease, enfermedad infecciosa. Esas son las siglas de COVID. Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que se ha descubierto recientemente. Fíjense que el SARS es el que produce el síndrome respiratorio agudo que caracteriza la enfermedad. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes que estallara el brote en Wuhan en diciembre del 2019. El COVID puede propagarse de persona a persona. El virus parece propagarse cuando la persona se contagia, tose o estornuda, y cuando las personas tocan objetos y superficies que tienen el virus. Yo no sé si estoy compartiendo o no, pero no importa. El virus puede sobrevivir durante 24 horas en cartón y durante 3 días en acero inoxidable y plástico. Dado las que personas infectadas pueden transmitir este virus, inclusive es posible contagiarse COVID-19 por contacto con una persona asintomática. ¿Cómo se contrae la enfermedad? Es más probable que se contraiga la infección si la persona vive o ha viajado a áreas donde hay COVID-19, ha estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, o estar recibiendo algún tratamiento inmunosupresor, o sea, para tratamientos para enfermedades oncológicas o tratamiento para algunas enfermedades crónicas como reumatológicas y demás. ¿Cuáles son los síntomas? Al tiempo que tarda en producirse los síntomas se llama incubación. Esto ustedes lo habrán escuchado como en todas las enfermedades. Durante este periodo, para esta enfermedad, las personas pueden tener el virus sin tener ningún síntoma. La mayoría de las personas que contraen COVID-19 pueden tener una enfermedad leve, como ser un resfrío fuerte o una gripe, pero también algunas personas pueden tener una enfermedad grave, como ser la neumonía. Estas enfermedades graves se producen mayormente en las personas que tienen algún problema de salud subyacente, como se llama, o lo que se llama comorbilidades. Algunas porque tienen asma, algunas porque fuman y demás. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Estos son los síntomas establecidos también por el Ministerio de Salud de la Nación y son fiebre de 37 grados, tos, odinofagia, que es la dificultad para tragar, dificultad respiratoria,
pérdida repentina del gusto y el olfato. Estos les diría que son los más frecuentes y por los cuales se acercan los pacientes a consultar. Pero también existen otros que son la cefalea, la diarrea y los vómitos, y también toda otra enfermedad respiratoria que no tenga causa clínica específica, puede ser un síntoma que nos haga pensar que, que se trata de coronavirus. Y acá tienen las laminitas para que uno lo pueda ver, la fiebre, el cansancio, la tos y debajo los casos graves. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene o piensa que puede tener la enfermedad? Lo primero de todo es fijarse en dónde uno vive. Si vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede consultar al 107. Y si no, al número telefónico de cada jurisdicción. Y se puede, en caso de tener obra social, puede consultar a su obra social. Otra manera es, si no los atienden en el 107 o en su jurisdicción y viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden ir a las unidades febriles o UFUS, que generalmente son la parte de los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero siempre tiene que tener la idea de que uno tiene que estar bien protegido. Primero, para no contagiar a quien lo lleve, y segundo, por uno mismo también. A los pacientes que cumplen los criterios y los casos sospechosos se les realiza un estudio de PCR para SARS-CoV-2 en una muestra de hisopado nasofaringio. Tengan en cuenta que el hisopado nasofaringio y el PCR para SARS-CoV-2 es específicos y muy raramente no pueden presentar casi falsos positivos. Cuando aparece es porque están infectados. ¿Qué es un contacto estrecho? Se considera como contacto estrecho a toda persona que sea trabajador de la salud, que resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada, que sea personal esencial, o sea, personal esencial es fundamentalmente aquellos que cuidan a pacientes discapacitados o ancianos o los mismos familiares que tienen que cuidar a sus familiares, que residan en barrios populares o pueblos originarios, que sean contactos estrechos de caso confirmado de COVID-19, y que dentro de los 14 días, o sea, desde los 7 a los 14 días posteriores al contacto, presenten uno o más de estos síntomas. Fiebre de 37 grados 5, tos, odinofagia, vuelvo a repetir, dificultad para tragar, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto o del olfato. Estas son las definiciones que dan el Ministerio, son de las últimas porque siempre va cambiando y aparece alguna otra cosa nueva. La pregunta que todos nos hacemos y que también hubo muchos idas y vueltas sobre el distanciamiento social y el uso de barbijos, y por eso también decidí incluirlo en esta presentación. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, basa sus recomendaciones en la idea de que la gran mayoría de las microgotas que expulsamos al toser o al estornudar caen al piso a no más de 2 metros de distancia. Pero según estudios recientes, y esto ha aparecido, el tema de las distancias se complica porque también eliminamos gotas al respirar o al hablar. Son las microgotas pequeñas que los llaman aerosoles y que realmente a veces aparecen a más de 2 metros y que también pueden cumplir el rol de la propagación del virus. El distanciamiento social es una medida que se toma para evitar el contacto cercano con personas enfermas o portadoras del virus y de este modo evitar la posibilidad de contagio. Se debe mantener más de 1 metro de distancia y de ser posible a 2 metros de distancia hay que estar. Se supone que esa es la distancia segura si una persona cercana tose o estornuda y está infectada por el coronavirus, esparciendo microgotas que pueden contener partículas virales. ¿Sirve el uso de protección facial? No debe generarse una falsa sensación de seguridad porque las personas portan barbijo y siempre deben mantenerse las medidas preventivas como la distancia social, el lavado eficiente de manos y evitar tocarse la cara. O sea, el barbijo sirve y es muy importante, pero no se olviden de las otras medidas.
Si bien cubrirse la boca y la nariz no previene contagiarse el virus a quien porta el barbijo casero, este dispositivo puede evitar que la persona propague partículas contaminadas de COVID-19. El uso de barbijos, no tapabocas, porque tiene que cubrir el mentón, la boca y la nariz, es importante porque un alto porcentaje de pacientes son asintomáticos o cursan formas presintomáticas de la enfermedad y pueden contagiar. Este es un dibujito que me causó mucha gracia y es qué pasa cuando uno usa el tapaboca sin taparse la nariz. Es como llevar ropa interior así. O sea, por favor, cuando uno usa el barbijo tiene que taparse la nariz también, porque la nariz es uno de los lugares donde uno respira y también contagia. Pero aunque les parezca mentira, es una de las medidas correctivas que generalmente los que trabajamos en el hospital la tenemos que hacer más seguido de todos. Súbase el barbijo. ¿Cuál es la utilidad del barbijo casero? Este es un pequeño dibujito que me lo envió una conocida del club. Cuando una persona, si una persona es positiva para COVID-19, o sea que está enferma, y no usa barbijo, la probabilidad de contagiar a una persona sana que usa el barbijo es del 70% de los casos. Si una persona que está enferma de COVID-19 y está cerca de una persona que no usa barbijo, la probabilidad de contagio es de 5%. Si una persona que usa el barbijo y está enferma, y la persona que está al lado es sana y usa barbijo, la posibilidad de contagiarse es del 5%. Fíjense la importancia de usar barbijo, más si tomamos las otras medidas que hablamos, es importante usar, la utilidad del barbijo es muy importante. Entonces, el uso masivo de protección facial es útil, complementa el distanciamiento social y la higiene de las manos. Es una medida que involucra activamente a todos los ciudadanos y cambia el enfoque. Y pensemos, es un símbolo de solidaridad social. Y cambia el paradigma de la autoprotección al altruismo. Pasamos al otro tema que a todos nos preocupa porque queremos salir pronto de la cuarentena. ¿Cómo se sale de la cuarentena, hoy llamada ASPO, por aislamiento social preventivo obligatorio, o DISPO por el distanciamiento social preventivo obligatorio? Se basa en una tasa que es la R, que es la tasa de multiplicación del virus. ¿Cuántas personas infectará una persona ya infectada? Al principio, en un país no preparado, se piensa que está en torno a 2 a 3 personas. O sea, una persona infectada infectará en promedio a otras 2 a 3 personas. Entonces las curvas siempre van a ser ascendentes. Si el R es mayor que 1, las infecciones crecen exponencialmente, convirtiéndose en una epidemia. Si el R es menor que 1, la tendencia es a desaparecer. Entonces, fíjense algo de la transmisión del virus. Le voy a dar un ejemplo que dio ayer el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós. Dijo que la tasa en este momento de transmisión en la capital es de 0,95. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que de cada 100 personas, 95 se pueden enfermar. Entonces, estamos en una tasa que por lo menos es negativa, porque es abajo de 100 o abajo de 1 si uno lo piensa, pero todavía no es para descuidarse del todo. Deberíamos tener una tasa, cuanto menor de 1 es, más seguros estamos. Si tenemos un entorno de 2 a 3, imagínense que de 100 personas van a contagiarse 200. Esta medida nos permite tomar la decisión de volver a la vida normal o seguir el aislamiento social para prevenir que el virus vuelva a extenderse. O sea,
si tenemos una tasa menor de 1, y ustedes van a ver muchas veces que hablan del R o le ponen un R0, en realidad al lado, si tenemos una tasa menor de 1, tenemos la decisión, podemos ir volviendo a la vida normal progresivamente. Si tenemos una tasa mayor de 1, va a ser más dificultoso. Y acá va lo que nosotros estamos todos preocupados, o toda la gente se preocupa. Esta tasa brinda lo que es el equilibrio entre la economía y la sanidad. O sea, si realmente tenemos una tasa menor de 1, puede ser que lleguemos a una vida más sana, o sea que tengamos menos contagios, pero aparte, la economía, vamos a ir saliendo, abriendo mucho más nuestra vida, la vida normal, y también de esta manera va a progresar la economía. Este cuadro que se presenta acá, que son las fases del aislamiento social, es un cuadro que se obtiene de la página del Ministerio de Salud de la Nación, y bueno, van a ver cómo son las formas de aislamiento que nosotros vivimos, cómo va a ser la reapertura y cómo va a ser la normalidad. Y de este cuadro a mí lo que me interesa tener en cuenta es el tiempo de duplicación de los casos. Como se darán cuenta, cuanto más tiempo tarda en duplicarse los casos, más fácilmente se sale a la reapertura progresiva y a la vuelta a la normalidad. Si bien leí bien ayer, que tengo las cifras hasta ayer y me fijé, en Cava, en este momento, el tiempo de duplicación de casos es de 54 días. O sea que si miramos este cuadrito, estamos en la etapa de reapertura progresiva. Por lo tanto, por eso se abrieron algunas de las cosas que estaban cerradas. Inclusive se empezó a atender más en la medicina privada en consultorios médicos, se empezaron a salir empiezan las actividades recreativas individuales, y bueno, estamos volviendo de a poquito a la normalidad. Tendríamos que tratar de que esta curva no se mueva o se mueva para bien, para poder seguir y aumentar más los días de duplicación para llegar a una nueva normalidad. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? La tasa está en 31 días, o sea que también, fíjense que pasamos de la segmentación geográfica a la reapertura progresiva, y en realidad esto es lo que nos va permitiendo abrir nuestro club para hacer actividades individuales. La Argentina tiene una tasa de 32 días, esto de acuerdo a las cifras de ayer, y lo que pasó que en este momento tenemos 32 días y podíamos haber estado mejor, es que en algunos lugares donde no existía infecciones por coronavirus, algunas provincias empezaron a tenerlas. Pero bueno, tengan en cuenta que cuanto más días tarda en duplicarse el virus, cada vez vamos a poder llegar a la normalidad más rápidamente. ¿Cómo se trata el COVID al día de hoy? No hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. No hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar COVID-19. Si hay en investigación, después lo voy a contar. Los afectados pueden recibir atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizados. La mayoría de los pacientes se recuperan con las medidas de apoyo. Se están investigando posibles vacunas. También se está investigando el uso de plasma de convaleciente en pacientes infectados por COVID-19, el suero equino hiperinmune y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba. Otras investigaciones también apuntan a encontrar medicamentos ya aprobados y conocidos por todos nosotros para otras enfermedades que pueden tener algún beneficio para los pacientes con COVID. Lo que el viento se llevó, lo que parecía que iba a ser promisorio y ya se sabe que no es. Estos son los inhibidores de la ECA. Los puse acá porque todavía, bueno,
están en estudio clínico, pero todavía no tenemos pruebas y están viniéndose abajo. Muchos de esos los conocemos todos, o muchos de los que padecen hipertensión, que son muchos en mucha de la población en la Argentina, son todos los que terminan con sartán, temisartán, losartán y demás, que van a conocer un montón, así que algunos se pueden ver reflejados. Parecía en un primer momento que este tipo de antihipertensivos podían ser importantes para la cura del COVID-19. El otro tipo de fármaco que nos dolió mucho a varios son los fármacos antimaláricos, que también tienen acción sobre la inmunidad y se usan para la artritis reumatoidea. Muy escuchado porque también apareció en la televisión, guste o no guste a la gente, a Trump hablando sobre la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un fármaco que tiene muchos años y que está hace muchos años, es excelente para la malaria, para la prevención de la malaria también, y en algún momento hasta se especuló que podía ser un preventivo para el personal de salud, pero lamentablemente nos falló. Después tenemos los antirretrovirales inhibidores de la proteasa, que son los fármacos que ya se usaron para el anti-HIV, que también fue una epidemia en su momento, pero la verdad que no sirvieron y ya tenemos estudios, por ejemplo, con Caletra, uno de ellos, que realmente no sirvió. Y después tenemos los anticuerpos monoclonales, este nos sigue doliendo y tiene alternativas va y viene, que es el tocilizumab, pero no dio, los estudios al principio dieron, se vio en Europa que fue muy útil en pacientes graves, pero aparentemente hace cosa de una semana salió un estudio que se hizo en la FDA y no pareció tan eficaz como parecía. Pero todo esto va y viene, como les digo yo, y muchas veces alguno puede reaparecer, pero fíjense que hasta en las revistas importantes, como médicas importantes, primero dijeron que la hidroxicloroquina servía, después se retractaron, y la verdad que hasta los médicos a veces salimos un poco confundidos de lo que puede haber. Pero bueno, tengan en cuenta que muchas son las cosas que se están probando, que muchas son las cosas nuevas que se conocen de la enfermedad, y mucho de lo que se pensaba al principio que podía servir, hoy no sirve. Y algunas cosas pueden ser que vuelvan a servir también. Entonces, se me ocurrió decirles que solo sé que no sé nada, y pese que me dedico al área de medicamentos. Lo que nos quedó, antivirales probados anteriormente en patógenos como el ébola, como el remdesivir, perdón, hay un error de ortografía en esto. Este fármaco está aprobado por la FDA, está en vías de aprobación también acá en la Argentina, en Europa ya también está aprobado y en Canadá también, es un antiviral que se probó para el ébola. Los corticosteroides, tenemos la dexametasona que actúa en la etapa inflamatoria de la enfermedad, porque este virus provoca dos etapas. La primera etapa es la etapa infecciosa, sigue siendo infecciosa, pero tiene un gran componente antiinflamatorio, sobre todo cuando empeora. Los pacientes pueden tener fiebre, pueden tener neumopatía bilateral, y en este momento es este tipo de fármacos que existen hace mucho tiempo y que realmente se les notó que pueden actuar en la enfermedad como antiinflamatorios en la etapa. El plasma de convalecientes, que después voy a hablar un poco porque estuve bastante involucrada en este tema. Y el tratamiento de sostén, que son todos los tratamientos, por ejemplo, el oxígeno, porque los pacientes tienen falta de aire, si se reinfectaran, el tratamiento antibiótico, y el tratamiento con dexametasona si es necesario, y bueno, todo lo que sea kinesiología, no solo está limitado a lo médico, sino al tratamiento de la enfermedad en general. Y después tenemos los anticoagulantes y aspirina, que se dan en los casos graves. Ustedes saben que en realidad en un primer momento, con la experiencia china, pensaban que todos los pacientes se morían cuando se morían por la neumopatía. Sin embargo, con la experiencia europea e italiana que surgió a posteriori, lo que nos dimos cuenta es que, y lo que está escrito, es que los pacientes fallecían por un estado de hipercoagulabilidad.
y que aquellos pacientes que tienen antecedentes de tromboembolismo pulmonar o de trombosis eran los más susceptibles. Hoy en día en las terapias intensivas, en los casos graves, se utiliza anticoagulantes y aspirina como profilácticos de acuerdo al caso. Y después tenemos otro tipo de fármacos que son los llamados miscelánea especulativa o anecdótica, para decir algo, porque todavía no están terminados de probar o porque algunos ni siquiera fueron presentados ante la autoridad regulatoria. Y tenemos así varios que surgieron. La ivermectina, que algunos lo deben de conocer porque es un desparasitante que se utiliza también en animales. ¿Sí? El fenofibrato, bueno, que estuvo en fase preclínica, recién ahora empezaría algo de la clínica. El fenofibrato que se descubrió en Israel que funcionaba, pero tampoco todavía terminó de establecerse. La colchicina, que actúa como un antiinflamatorio, que el que tiene gota la conoce y es excelente para el tratamiento de la gota, que en realidad ya empezó alguna etapa, hay algunos estudios de corte que sirve, pero mientras que tenemos la dexametasona y aquellas personas que la pueden tomar, nos estamos manejando por ahora con Dexa. El apilimot, que se utiliza, es también un inmunomodulador, y el ibuprofeno inhalado, que habrán escuchado mucho de ellos, que hay experiencia en determinados lugares, pero todavía no fue presentado ante la Administración Nacional para para ser aprobado, pero bueno, probablemente pueda servir y esperemos que pronto nos puedan decir que sí. ¿Qué es el plasma? El plasma es una porción líquida que se produce después de remover de la sangre los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares. Contiene agua, sales y anticuerpos y otras proteínas. Durante la pandemia de la gripe de 1918, más de 1.700 personas recibieron transfusiones de plasma. No es un tratamiento nuevo. En Junín, en 1958, se demostró su efectividad para el tratamiento de la enfermedad de los rastrojos, o mal de Junín, o fiebre hemorrágica argentina. La terapia de transfusión de plasma de convalecientes se basa en que los enfermos reciban los anticuerpos de otra persona que ya venció el virus. Entonces, a esa persona se le transfiere los anticuerpos de los pacientes convalecientes y en realidad generan los anticuerpos más rápidamente para sanar la enfermedad. Estos hoy en día, si bien se empezaron utilizando en los casos leves, hoy los anticuerpos se los ve, es importante utilizarlos a tiempo y en general cuando la enfermedad es moderada y antes que pase de grave. A la terapéutica de plasma se la llama terapéutica de inmunidad pasiva, porque en vez de esperar a que el organismo cree sus propios anticuerpos, como ocurre con la vacuna, aquí se trata de aportar anticuerpos incluidos del plasma de convalecientes de COVID-19. ¿Cómo funcionan las vacunas? Ya les voy diciendo que las vacunas en realidad, a diferencia del plasma, proveen inmunidad activa, o sea que ayudan que el cuerpo genere este tipo de anticuerpos en contra del virus. Las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunitario y prevenir enfermedades. Las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse contra los microorganismos como virus o bacterias que los invaden. Estas son las vacunas en general. Las vacunas exponen a la persona a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. Y el sistema inmunitario aprende así a reconocer y atacar a la gente que produce la infección. Esto es lo que llamamos la inmunidad activa. Como resultado de esto, la persona vacunada no se enfermará o podrá tener una infección más leve. Esto lo vemos con la vacuna para la gripe. Hay 4 tipos disponibles de vacunas. Las vacunas de virus vivos, que usan la forma del virus debilitada o atenuada. Las vacunas muertas o inactivadas, que se hacen de una proteína o pequeños fragmentos tomados del virus. Las vacunas toxoides, que contienen una toxina o químico producido por las bacterias o los virus. Habrán visto la vacuna antitetánica. Las vacunas biosintéticas,
que contienen sustancias artificiales que son muy similares a fragmentos de virus o bacterias. Y a estas fueron dirigidas la mayoría de las vacunas que hoy están en fase 3 para el coronavirus. Entonces, las vacunas son vacunas biosintéticas. En el mundo tenemos en la fase 3 de investigación, que les voy a explicar que es la fase 3 es la fase de investigación ampliada donde se mide eficacia y seguridad de una vacuna, y tenemos la de Oxford y AstraZeneca, que habrán escuchado muchas veces en los medios de difusión, a partir de un virus genéticamente modificado que causa resfrío común en el chimpancé. Tenemos la vacuna Moderna, que se llama es de vacuna de ARN mensajero 1273, y que es un pequeño fragmento del código genético del coronavirus que se inyecta al paciente. El paciente así crea los anticuerpos, que se los llaman anticuerpos neutralizantes, y son anticuerpos que neutralizan al virus. Entonces, fragmentos de ARN. Tenemos también la de BioNTech y Pfizer, al igual que la vacuna Moderna, trabaja con secciones del ARN mensajero, y también el efecto es la creación de alta cantidad de anticuerpos neutralizantes. Hoy en día quiero nombrar algunas de las cosas que por ahí ustedes estuvieron escuchando en estos días. La vacuna de Oxford y AstraZeneca está en fase 3, y hay un convenio con una empresa farmacéutica nacional para la producción de la vacuna y toda la parte de acondicionamiento que es parte del envase y demás, se va a producir en México. La vacuna de BioNTech y Pfizer, al igual que la vacuna de BioNTech y Pfizer, se está haciendo el estudio de fase 3, o sea, de eficacia y seguridad en pacientes, en muchos pacientes, son miles, en la Argentina. Y eso nos brinda a nosotros la posibilidad de tener la vacuna en tiempos más, poder tener pronto la vacuna, ¿no? Eso es muy importante para la Argentina, y la verdad que son vacunas que realmente son muy prometedoras. La semana pasada se publicó una vacuna, el resultado de la fase 2, o sea, con menos pacientes y con escalamiento de dosis, significaría y tener una eficacia y seguridad preliminar, una vacuna con virus inactivado que se va a hacer su fase 3 en la Argentina, que es la vacuna Sinopharm, que es de un laboratorio nacional chino, de la cepa W1B04 de Wuhan. Esta también va a ser su fase 3 en la Argentina. Como verán, tenemos varias vacunas que podemos tenerlas prontos, y eso, la verdad que a los argentinos y en este momento nos produce una tranquilidad, o nos está dando un signo de esperanza importante. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo lo que hablé? Hoy tenemos tratamientos específicos para COVID. No sabemos cuándo llega el pico, porque hasta que no lleguemos a él no vamos a tener idea, y hoy el pico se mide como una medida retrospectiva. Sabemos que tenemos muchos contagiados, pero que nuestra tasa de letalidad por el virus es pequeña, por suerte, muy pocos pacientes se mueren. El tratamiento disponible realmente eficaz y seguro es el de sostén, y que prevenir es la primera prescripción que tenemos que hacer. O sea, más vale prevenir que curar, como decían en el dicho. Y que flexibilizar significa también prevención. Si flexibilizamos y no prevenimos, nuestra curva va a ir mal y vamos a tener que volver fases atrás. Hasta aquí lo mío. Bueno. Dispuesta a todas las preguntas. Bueno, te voy a contar que hay un montón de preguntas, muchas de ellas ya las fuiste respondiendo, pero bueno, hay algo que me quedó muy claro y que me pareció importante como empezaste la charla con que el sistema inmune hay mecanismos sorprendentes de apoyo para cazar y matar a estos invasores que son los virus y bacterias.
me pareció clarísimo, me pareció como que es contundente, y también saber que estamos frente a un virus que, como dijiste vos, solo sé que no sé nada, y esto es fuertísimo. También creo que este sistema inmune influye en nuestra psicología, y creo que mucha gente también está perdiendo el miedo al contagio. Creo que estamos con conductas a veces cambiando también nuestra cultura de conductas morales, porque a veces hay como como que se estigmatiza al que se enfermó. Me gustaría también que nos hables un poco de esto, que esto es una enfermedad, de que, como dijiste vos, lo más importante es prevenir. Y las preguntas que tenemos acá son varias. Si bien las fuiste respondiendo, preguntan mucho y se repite mucho el tema de cuánto tiempo vive el virus en el aire, cómo permanece activo en las diferentes superficies, que también lo explicaste, pero por ahí hay gente que se enganchó después, sobre todo las bolsas de supermercado, si tengo que realmente limpiar, si tengo que ponerme guantes o no, cómo hacer para esto cuando llega la comida a casa, cómo sacarla. Cómo se vuelve a repetir, cuando volvemos de a casa, cómo se trae el virus, qué hago para desinfectar. Y la otra, que creo que la respuesta fuiste muy clara, pero también preguntan mucho, te voy a ir haciendo por tramos de preguntas, las fui ordenando, si crees que el uso del barbijo será una constante en nuestras vidas. Bueno, perfecto. Vamos a empezar por el principio y bueno, me gustaría que por ahí ayúdame con la primera pregunta, si después me acuerdo el resto. La primera pregunta era, ¿cuánto duraba el virus? La primera pregunta en realidad es esto de por qué se estigmatiza el que se enfermó, el que está enfermo. Es una pregunta muy interesante y en realidad es algo que tenemos que tener en cuenta. La verdad que a medida que pasa el tiempo vamos a ser más los infectados. El tema de la estigmatización es un tema muy doloroso y ocurre hacia muchas personas que tienen el virus y sobre todo también a muchos médicos que somos colegas ya en los edificios, en los lugares, por estar trabajando, para la gente también nos pasa. Y es un aprendizaje que uno tiene que tener, porque aquella persona que discrimina en todo. Ustedes saben que la pandemia en general es un tema donde, no solo con esta, sino cuando ocurrió la polio, también, y en muchos se estigmatizaba gente. Primero que era la enfermedad de los ricos, después que lo producían los pobres, y al no saber mucho, mucha gente estigmatiza. Lo que tiene que quedar muy en claro es que la persona que está aislada verdaderamente no contagia a nadie. La persona que está aislada está en su departamento cumpliendo su periodo de cuarentena y está aislada de los demás, a los de afuera no contagia, ¿sí? Entonces, estas cosas que uno ve de estigmatización de la gente, que por qué está viviendo en un departamento y está viviendo al lado mío, y en realidad si me puede contagiar o no, y que le da miedo a la gente hasta de salir a dejar la basura afuera, y encima como tiene anosmia no siente el olor a la basura y la tiene adentro de la casa. La verdad que es una sensación desagradable y uno tiene que pensar qué le pasaría a uno si realmente recibe el virus. Por lo tanto, las estigmatizaciones son algo que en general yo las detesto, la detesta el mundo, y la discriminación hay que tener en cuenta de que a todos no puede pasar lo mismo. Por favor, tengan en cuenta que la persona que se encuentra aislada en su domicilio porque fue dado de alta de una infección, en realidad por el virus no los va a contagiar, ¿sí? La otra es que se perdió un poquito el miedo y que mucha gente ya sale a caminar. Miro hacia ahí porque justo estoy en un lugar donde la gente está caminando y muchos caminando sin barbijo, en grupitos de 3 o 4, o andando en bicicleta. Entonces también se perdió un poquito el miedo y creo que hay que tenerle respeto, como dijiste vos, al señor Corona. Me gustó también esa. Sí, estamos todos en el mismo reinado, el reinado del coronavirus. Y todos
a todos nos puede pasar lo mismo. He visto lo mismo que me comentabas vos en las primeras salidas al parque, donde vi mucha gente a menos de 2 metros de distancia, algunos con barbijos y otros sin barbijo. Tengan en cuenta que en la charla a los 2 metros está al aire libre o no al aire libre, las microgotas llegan. Así que no hay que desprevenirse. En realidad, cuando salgan con barbijo. Es obvio que hay actividades como la de correr, que tendría que ser correr en fila, en realidad, donde la verdad que es imposible realizarla con barbijo, máscara, todo junto. Lo mismo, hay algunas actividades individuales que realmente hacerlas con barbijos cuesta mucho más. A mí me pasa que subo escaleras en el hospital y que no siento la misma facilidad, y eso que lo hago toda la vida, con el barbijo puesto. Bueno, a veces con un N95 que es peor. Pero de todas maneras, tengan en cuenta que lo último que dije, que flexibilizar no significa desprevenir. También, entonces, la respuesta que el barbijo llegó para quedarse es positiva, esa respuesta. La respuesta del barbijo que llegó para quedarse, el barbijo llegó para quedarse hasta que podamos volver a la vida normal. Hay civilizaciones como las orientales que en realidad siguieron usando barbijo mucho tiempo y lo usan para cada una de las infecciones y demás, y es fácil mantenerla. Creo que con nuestra mentalidad latina, en el momento que vamos a volver a recuperar alguna de las costumbres, y no sé si va a seguir la del barbijo, pero sí lo importante es que mientras que estamos durante la salida, usemos el barbijo y realmente seamos conscientes de cómo nos colocamos el barbijo, porque si lo usamos en la mitad solo tapando la boca, no vamos a prevenir nada. Bueno, acá hay algunas que creo que las vamos a poder juntar también, que habla sobre el test del PCR solo específico para el virus del COVID-19 o también para otros virus. ¿Y cuáles? En la charla lo comenté, es específico para el COVID-19, se detectan 2 o 3 genes del SARS-CoV-2, así que es bien específico y existe casi imposible probabilidad de positivos que no lo sean. Después hay varias que tienen que ver con esta, voy a hacer una, pero hay varias preguntas que van a lo mismo. Si tuviste COVID positivo, ¿ya estás inmunizado? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, todas son muy interesantes. En realidad, uno está inmunizado porque tiene anticuerpos. Lo que no se sabe es cuál va a ser la duración de los anticuerpos. Hoy en día están todavía comprobando, hay gente que le ha desaparecido los anticuerpos a los 4 meses de haberlos recibido, lo cual no significa que pueden volver a tener la misma enfermedad de la misma manera que lo tuvieron. También hay, porque puede ser que sea más leve o que realmente no la tengan. Pero también hay otra cosa que se está discutiendo, que es la memoria de la inmunidad, que está dada por algo que se llaman los linfocitos T. En realidad todavía no se sabe, pero desde el principio se empezó a estudiar y aparentemente es posible que tengamos memoria inmunológica. Entonces, si bien esto la podamos tener de vuelta, va a ser cada vez más leve, y por ahí lo que se necesita también es vacunar, en vez de no vacunarse nunca, vacunarse en forma periódica, como es con la vacuna para la gripe, porque aparte pueden cambiar algunas cepas. Así que en realidad el hecho de infectarse quiere decir de que uno tiene anticuerpos, no se saben cuántos anticuerpos, cuánto van a durar, pero se sabe que hay que puede actuar un tipo de memoria, que es la memoria inmunológica, que nos puede ayudar a que si nos infectamos de vuelta sea más leve. Lo que no se sabe muy bien tampoco, que también se está estudiando, es si los casos asintomáticos o leves pueden tener más memoria o no, o los casos graves pueden tener más memoria o no. Pero de todas maneras se sabe que puede ser que la inmunidad sea temporal, y eso es algo que merece todavía mucho más estudio. Entonces, aquellos que piensen que no van a tener un rebrote de la enfermedad, puede ser que lo tengan. Probablemente sea más leve y por eso se tiene que seguir cuidando.
acá hay varias también que se repiten, que te las voy a hacer como unir varias, que bueno, creo que la respuesta es esta, si puede ser recontagioso, ya lo diste la respuesta. Y dicen, ¿es posible que si me enfermé de COVID, el gusto y el olfato nunca más se recupere? No, la vía olfatoria se recupera a menos que uno tenga alguna enfermedad que no sea COVID. Por un virus se recupera la vía olfatoria y la vía del gusto, son dos vías que se recuperan. Ese tipo de secuelas no la van a encontrar. También hay pacientes que cursan con disfonías, que cuando empiezan con la disfonía y le dura más tiempo, piensan que no la van a recuperar nunca, pero la mayoría de estos síntomas, como mucho, en 2 meses se superan, pero se superan enseguida, a los 14 días están mucho mejor y el gusto y el olfato a la semana ya se va recuperando, inclusive todavía cuando uno está enfermo. Tiene que ver también con esto, ¿qué secuelas deja esta enfermedad en los pacientes que han estado no tan graves y también en los que pasaron asintomáticos? ¿Ya se sabe? Sí, el tema es así, en los pacientes asintomáticos generalmente la secuela no se ve. Lo que sí se sabe es que, y sobre todo esto como mensaje para los jóvenes, es que los pacientes jóvenes que la cursan asintomáticas o con pequeños síntomas, generalmente son la mayoría. Pero hay pacientes jóvenes que no tienen comorbilidades, o sea, que no tienen otras enfermedades, pero que pueden cursar la enfermedad, y muchos de ustedes deben de conocer, con algunas bastante graves, y hasta hay casos con neumopatía bilateral. Entonces no hay que descuidarse. Respecto a las secuelas importantes son las secuelas pulmonares, en pacientes sobre todo que ya han tenido alguna infección pulmonar, y se está viendo que están retrogradando las secuelas, pero que tienden a alguna fibrosis pulmonar y demás. Pero la verdad que se ve que después de 1 mes, 2 meses de la enfermedad, empieza a mejorar sus tomografías de tórax. Ahora tengo varias que están, sí. Ahora tengo varias que tienen que ver con el plasma y sobre todo con las vacunas, ¿no? Con las vacunas, bueno, hay un montón de las vacunas. Aleluya. Aleluya. Sí. ¿Cuál es la mejor vacuna? ¿Qué crees vos? Si la rusa, la china, bueno, de todas las que están, de que nos contaste, ¿cuál te pondrías si fueses vos que elegir para estar segura? ¿Qué opinás de cada una de las vacunas? O sea, ya lo hablaste un poquito, lo contaste, pero bueno, me parece que acá hay una que es interesante, que si son todos laboratorios privados o también la intervención del Estado está siempre. Como estás en ANMAT, esto para vos va a ser más fácil responder. Bien. En realidad, por ahora las iniciativas de vacunas que han llegado a su fase 3 son de laboratorios privados, algunos de consorcios privados y públicos, pero muy poco, pero bueno, la que nombré que fue pública es la del Laboratorio Nacional. También hay algunos proyectos de vacunación, de creación de vacunas en la Argentina, que están todavía un poco más atrasadas, porque tuvimos más tarde también la enfermedad. Pero bueno, lo que les diría yo es, a ver, hoy pensaría primero en lo que está en fase 3 de investigación, que es una fase donde las vacunas se consideran donde se está evaluando eficacia y seguridad, y desearía que todas aquellas que están en fase 3 puedan comprobar su eficacia y seguridad, porque así lo que llega al país, ustedes saben que la Argentina tiene un fondo rotatorio para vacunas, o sea que recibe, de acuerdo a la OMS, vacunas de todas partes del mundo, y en realidad hay muchos que lo pueden entender más que yo. No, lo que llegue, pero que sea eficaz y seguro. Eso es lo primero de todo. Y eso se siguen estándares muy estrictos de investigación, y también estándares éticos muy importantes de investigación, y la verdad que lo que llega a la Argentina, bienvenido. No tengo elección por ninguna. Ahí está, el tema es el que decís vos, Rita. Ojalá que lleguen y cuanto antes. Y que culminen muy bien todas las que están, son todas muy buenas. Sí.
Y la otra que me interesó, que la verdad que yo nunca lo pensé, es cómo será la aplicación de la vacuna para que cubra toda la sociedad y que podamos volver, bueno, a la escuela y a todas las actividades. Bueno, la verdad que la aplicación de la vacuna es masiva, va a ser masiva. Creo que, bueno, tenemos grandes oportunidades por lo que les conté, tanto de la que se está haciendo la fase 3 en la Argentina, con mucho apoyo desde la industria y mucho apoyo de todas partes para que se pueda hacer acá. Y la verdad es que creo que tenemos posibilidad de recibirla. Más aún, también considero loable la vacuna producida por AstraZeneca en la Universidad de Oxford y que se le confíe a la Argentina la producción de la vacuna acá. Eso hace que realmente nos llegue muy rápido, y la verdad que es una excelente vacuna. Así que yo creo que tenemos posibilidad de poder recibir todos la vacuna si realmente es eficaz y segura. Ojalá que así lo sean, como lo demostraron hasta ahora. Entonces no me preocuparía, porque creo que vamos a tener posibilidades de recibir la vacuna todos. Probablemente se empiece por las poblaciones más vulnerables, pero bueno, de todas maneras eso todavía no se sabe. Y ahora tengo las que también voy a tratar de resumirlas en todos, porque bueno, el tema del plasma es un tema que llama mucho y que preguntan, algunas preguntas serán si el plasma se aplica solamente en pacientes que son positivos de COVID. La segunda que preguntan con el plasma es que si está dando buenos resultados realmente, si siempre en todos los casos se puede aplicar, y por qué se dejó de hablar del plasma en los medios. A ver, varias de las preguntas las puedo contestar. Por ejemplo, yo pertenezco a un hospital que es el Hospital de Clínicas, que es universitario. Que es universitario y que tiene banco de plasma y que fue aceptado por el Ministerio para la aplicación del plasma. Son 4 o 5 los hospitales en el país que lo pueden hacer, y en realidad uno trata de proveer plasma a todos. En realidad, que se escuche en los medios o no se escuche en los medios, es parte de lo mediático, no mediático. A mí me llega todo lo que se escucha en los medios del plasma. El protocolo de plasma, por ejemplo, del hospital, que es el que conozco yo, es un protocolo que está muy bien armado y que se compara con terapéutica estándar de sostén, para no dejar solo un grupo de dar plasma como uso compasivo, sino poder hacer estudios que en poco tiempo o más tarde vamos a poder llegar a ver los verdaderos resultados. En realidad el plasma se lo aplica a pacientes con enfermedad, empezó aplicándoselo a pacientes leves, pero ahora se lo aplica en los casos de pacientes que son moderados y en un determinado momento, que es más o menos al 6º o 7º día de la enfermedad, porque ahí es donde se notan que cuando el paciente puede generar anticuerpos por sí mismo y cuándo no lo va a poder hacer, y eso también lo que disminuye es la tasa de llegada al respirador. En realidad el plasma se consigue en el hospital. Hasta el día de ayer había 150 pacientes transfundidos con plasmas, así que la verdad es que hay, y el hospital tiene convenios, y cada hospital tiene sus propios convenios con otros centros para poder proveerles plasmas. Entonces, la verdad que no sé por qué se dejó de escuchar en los medios, pero parece un tema promisorio, por lo menos en el país está funcionando. Veremos después, como lo mismo que para llegar al pico, al final de la pandemia, cuánto resultó el plasma. Pero la verdad es que es un tratamiento que hoy lo buscamos todos, y cuando yo que estuve un poco involucrada en el protocolo del plasma del hospital, siempre decía, déjeme un poquito por si me pasa, sí, por si me enfermo. Así que yo le tengo fe, dentro de las cosas que existen le tengo fe, porque sé cómo actúa y sé que se está dando de una manera muy bien, que hay criterios de inclusión y de exclusión para plasma, porque no todos los pacientes pueden recibirlos, así como también hay formas de administrarlos. Ustedes
vieron que el plasma tiene, aparte de anticuerpos, tienen proteínas, pero tienen también algunas sales, entonces hay que tener cuidado en los pacientes con insuficiencia cardíaca de dárselo pausadamente, pero bueno, es una alternativa que sirve. Sirve como puede servir la dexametasona también, pero me da la sensación de que el plasma sigue vigente, y bueno, ya creo que si no figura tanto en los medios es porque está instituido, pero mucha gente me llama porque quiere donar plasma, y eso lo agradezco, y nosotros a cada uno de los que quieren donar plasma tratamos de que se lo den, ¿sí? Donar plasma después de haber sufrido la enfermedad. Después de haber sufrido la enfermedad, y también cumpliendo criterios rigurosos para poder donar. Protocolo de donación. Creo que bueno, creo que has podido responder casi todas las preguntas, que fueron muchas. Traté de resumirlas. También siento como que lo más importante en todo esto que dijiste es que tenemos que renegociar un nuevo contrato social, porque evidentemente hay que cuidarnos. Cuidarnos significa cuidar al otro. Me pareció muy claro esto que dijiste, que lo anoté, porque si yo estoy bien protegido, estoy protegiendo a los demás. Realmente agradecerte muchísimo toda tu impronta, solamente el saber que estás trabajando y que tenés que cumplir un triage. No sé si todos saben lo que es un triage, pero ser médico y estar expuesto a esta situación día a día, supongo que es elaborado y profundamente en familia también, porque debe acarrear otras situaciones, que también me gustaría preguntarte algo más de lo personal, si me permitís, porque sí, cómo no, hacia que sos parte nuestro, o sea, sos parte de la familia ACOA. Sí. ¿Contás todo esto del triage, cómo es, que volver a casa? El triage es algo, en el hospital de clínicas es distinto a lo que ocurre en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, donde tienen separados febriles y no febriles y demás. El triage, lo que se trata fundamentalmente en el triage en el hospital es que no ande personas circulando por el hospital, que es muy grande, por causas que no merecen en este momento. Les voy a dar algún ejemplo muy común. El hospital, por ejemplo, tiene un buen servicio de dermatología que hace prevención dermatológica, y por ahí viene alguien y dice, yo quiero ir al servicio de dermatología porque quiero prevenir el lunar que tengo, y bueno, no es el momento. Entonces, es organizar el flujo de personas en el hospital. También vienen personas que dicen, tengo síntomas de falta de gusto, pérdida, cada vez tenemos más, y a estas personas uno los tiene que derivar a la guardia de COVID para que los hisopen. Entonces se les da un barbijo más para que se le coloquen, y se los acompaña a la guardia de COVID para que puedan hacer lo que tienen que hacer. Por otro lado, también tenemos pacientes que vienen por cosas normales y cosas importantes que hay que ver, por ejemplo, que tiene que hacer su control de marcapaso, que tiene que hacer algún otro tipo de control, y a estos pacientes se los guía para que vaya a esos lugares y demás. Hoy el hospital, como tenía mucho flujo de pacientes de este tipo también, que son enfermedades que hay que considerar, y son enfermos que hay que considerar y hay que tratar las urgencias de este tipo, ha establecido una central telefónica de turnos para poder, porque si no era imposible poder atender a todos los pacientes al mismo tiempo, y está funcionando con la gente que no se enfermó, porque la verdad que mucha gente está enferma, pero bueno, eso es muy importante. ¿Cómo se vive? Nosotros estamos protegidos, tenemos todas las normas de protección, la verdad es que es difícil en el sentido que uno a veces la noche anterior no duerme bien porque sabe que vaya a ser lo que me va a tocar. A veces tocan cosas muy tristes también, como alguien que falleció su familiar y viene porque tiene que reconocerlo, o alguno que lo quiere saludar. Por última vez, pasa de todo un poco en el triage, ¿no? Pero la verdad que uno se siente útil de esa manera, porque es una manera de poder acompañar de alguna manera a cada uno que le pasa algo y que realmente necesita de la atención. A veces uno se siente mal por tener que decirle a alguien que no entre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No es el momento de entrar, pero ya les planteé de varias patologías que se atienden en el hospital y que son importantes de poder seguirlas.
Familiarmente, en mi caso, yo tengo un gran apoyo, tengo el apoyo de mi marido, que también es médico y que realmente se ocupa muchísimo de apoyar este tipo de actividad y se siente hasta útil que yo la esté haciendo también, así que yo le agradezco, yo sé que está escuchando la charla desde al lado, pero le agradezco todo el optimismo que pone y toda la fuerza que pone y que me transmite para poder estar haciendo este tipo de actividades. Eh, la verdad que familiarmente me siento muy contenida, me siento muy contenido también por mis hijos, que también algunos deben de estar escuchando la charla, ya viven solos, son grandes, pero a veces nos cuesta porque no nos vemos como ahora por ahí. Y prefiero que no nos veamos y ellos prefieren no verme porque es un tema de falta de no contagiarlos en mis idas al hospital. Y tengo un papá mayor que por ahí también está escuchando la charla, que tomo todos los cuidados para ir y también a veces esto me hace dudar, pero ya sé que cuidándome bien y previniéndome bien, puedo ir a visitarlo tranquila. Entonces, la verdad es que lo que puedo decir es que hay muchas maneras de sentirse útiles en todo esto. Además, bueno, desarrollo otras actividades en el hospital que son parte de la investigación clínica, que no les puedo explicar todo lo que hay y todo lo que se está moviendo de investigación clínica, no solo con medicamentos, sino con reactivos de diagnósticos y terapias de apoyo y demás. Así que, bueno, participar en esto, así como también en la redacción y en involucrarse en el tema del plasma, que realmente, bueno, era otra de las tantas pruebas y demás, me hace sentir bien. Y por el otro lado, en ANMAT estoy trabajando, yo soy jefa de servicio de que es difícil entender, de medicamentos que se registran en condiciones especiales. Y uno de dentro de los medicamentos que se registran en condiciones especiales está el tema de los medicamentos y vacunas para esto. Así que en eso también tengo un gran compromiso con esto, y si bien tengo mucho trabajo, porque a la tarde estoy trabajando desde mi casa y trabajando muy fuerte, siento que de alguna manera estoy colaborando mucho con esta pandemia y uno se siente parte de eso. Igualmente, Bueno, esperemos que prontamente puedas subirte al bote entonces, porque supongo que el bote y el remo deben ser para vos una manera de... oh, no, no se puede imaginar. Yo sé que mis compañeros con los cuales muchos nos vemos en el Zoom y mis amigas de remo también, estamos esperando todo es el momento de poder hacerlo. En este momento suponemos que va a ser individual y después grupal, pero bueno, mientras tanto mantenemos, por ejemplo, un Zoom, que gracias a ellas estoy también acá, donde contamos las anécdotas, nos acordamos de lo bueno, hablamos muy bien del club, y después tenemos la otra parte donde hablamos también un poquito del COVID, y bueno, la verdad que yo le agradezco a todos los que nos apoyan y nos apoyamos mutuamente, y esperemos que pronto podamos estar haciendo actividades normales como siempre. Bueno, la verdad que gracias por tu enorme corazón, por tu enorme compromiso, gracias por compartir con nosotros todo tu sapiencia. Creo que realmente que está surgiendo un nuevo paradigma, realmente en todo aspecto. Desde Cultura empezamos a trabajar y abrir el Zoom y nos vemos, por lo menos nos vemos a través de la pantalla, como decís vos, pero nos sentimos que estamos en ACOA, que estamos en casa. Tenemos muy buenas propuestas para todo lo que viene. Hoy a la noche, para que te relajes, para que tomes una copa de vino con tu marido y bailes un poquito hasta CAE. Así que traten de levantar, creo que el sistema inmune también necesita de esto, de levantar un poco todas las endorfinas y de sentirnos cada vez mejor. Así que bueno, hoy a la noche, a las 20:30, lo tenemos a CAE para escuchar una linda canción, sentirnos mejor, sentirnos que estamos en casa, que estamos acompañados. El sábado próximo, el 29 de agosto, está Miguel Celonca, que es economista, que también nos va a hablar un poquito de esto que hablaste vos del equilibrio, ¿no? Porque por un lado está la parte sanitaria, pero por otro lado está la parte económica. Tenemos que tratar de entender en este nuevo paradigma el equilibrio, donde nos vamos a ir parando, como en el bote, como para no darnos vuelta y seguir remándola.
Y el sábado también, el 29 a la noche, para cerrar agosto con música, con canciones, compartiendo un buen momento con Abel Pintos. Así que por mi parte, por Cultura, por ACOAX, que es el corazón un poco de todos nosotros, gracias a todos por estar, por prenderse y por seguir participando en cada una de las actividades. Y que prontamente nos podamos ver, como dice Claudia, con barbijo, con un barbijo, pero que nos veamos en el club caminando nuestro tan amado club. Un beso grande a todos y gracias.